El trabajo de la Fundación Friedrich Ebert está basado en la doctrina de derechos humanos y se orienta a fortalecer condiciones sociopolíticas para su demanda, garantía y ejercicio. La revisión del Uruguay en el grupo de trabajo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos dio en este año la oportunidad para apoyar a la sociedad uruguaya en la formulación de recomendaciones alternativas sobre derechos humanos. Y con esta actividad de hoy queremos contribuir al diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para democratizar el debate sobre derechos humanos. Para el gobierno uruguayo es fundamental el mecanismo del examen periódico universal. Para repasarnos, para revisarnos a nosotros mismos, para entender en qué punto estamos. A nivel internacional, el EPU ha demostrado ser una herramienta útil para promover cambios y reflexiones sobre temas de extrema prioridad, desde la pena de muerte a la baja de la edad de imputabilidad penal de los niños y niñas, los avances ya impostergables, los derechos de las mujeres, la defensa de la libertad en la orientación sexual y la identidad de género. Para Amnistía Internacional, este mecanismo es fundamental. Es un mecanismo de rendición de cuentas de todos los estados para con los demás estados y con sus sociedades. Ustedes saben, como decía el canciller, que Uruguay fue uno de los pocos países, yo creo que ha habido 2 o 3 en el mundo, en el marco del primer ciclo del EPU, que aceptaron todas las recomendaciones. Y a la hora de evaluar el estado de implementación de esas recomendaciones, ha habido sin duda muchísimos avances. Hay más institucionalidad en el Estado para hacer frente o para dar respuesta a las legítimas necesidades y demandas de la población en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en materia de derechos civiles y políticos, en materia de los derechos de la tercera generación. Hay más políticas públicas. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de leer el informe del Estado, van a ver, se van a dar cuenta de los enormes progresos que ha habido a nivel legislativo en el país. Pero realmente admiro lo que he visto aquí, en términos de estos procesos muy dialogados, no solamente, como se ha dicho aquí, entre la sociedad civil, sino también de la sociedad civil con el Estado. Yo creo que en muy pocos países de nuestra región se dan estas consultas previas al examen periódico universal. La intención es proponer un diálogo sobre cómo el examen periódico universal puede significar una oportunidad para generar una articulación en el ámbito nacional en el marco de la implementación de las nuevas recomendaciones que Uruguay recibirá en enero de 2014, y por lo cual se invitó a participar a los 4 actores que forman parte del proceso nacional de EPU, como ya se dijo anteriormente: Gobierno, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Oficina de Naciones Unidas en Uruguay y sociedad civil. ¿Qué buscamos con esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es promover el trabajo de las organizaciones y las preocupaciones sobre la actual situación de los derechos humanos en Uruguay, así como también promover el examen periódico universal en tanto mecanismo participativo de rendición de cuentas de los estados, tanto ante la comunidad internacional como ante las sociedades de sus países. Los resultados del informe nacional para el segundo EPU no es solo responsabilidad del Estado y del gobierno, sino que surgirá del debate y la articulación que podamos hacer. Este camino, que para algunos puede ser el más difícil, para nosotros es el más fácil. Es mucho más fácil trabajar así que trabajar de espaldas y cada uno diciendo su discurso, diciendo sus cosas, sin procurar bajar a tierra o entender dónde están parados los demás. Y mi pregunta es, ¿cuántas de estas leyes no fueron iniciativas de la propia sociedad civil? ¿Cuántas de estas leyes no encontraron a la sociedad civil como un firme impulsor, como un firme actor que golpeaba la puerta del Estado o del Parlamento y exigía que nuestro país ajustara su legislación a los estándares universales de derechos humanos?
Por un lado se nota la enorme diversidad y la contribución importante que tiene la sociedad civil, como ayuda a enriquecer una agenda de derechos humanos, pero también por otros lados, ¿no?, observamos un Estado, y lo digo realmente, que se nota comprometido con los derechos humanos. Es necesario generar políticas activas para poder abrir esos espacios en los cuales las organizaciones de la sociedad civil puedan participar auténticamente en los procesos de discusión y en la garantía y protección de los derechos humanos. A propósito del examen periódico universal, es una herramienta de los mecanismos de protección de derechos humanos que permiten precisamente generar un espacio de revisión exhaustiva sobre el papel de los estados en el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de sus obligaciones internacionales, pero también es una oportunidad para que sociedad civil pueda generar espacios de diálogo en los cuales se evalúen cuáles son los grandes pendientes en materia de cumplimiento, garantía y protección de derechos fundamentales. Primero, saludar la instancia. En segundo lugar, es cierto que uno sale al exterior y estas instancias de diálogo que tenemos en Uruguay, de construcción conjunta, en muchos casos en el resto de la región a veces es difícil de ver, en el sentido de que el avance en papel luego tiene que tener un correlato en implementación, y la implementación de todas estas convenciones, de las leyes que reconocen derechos y demás, en Uruguay son complicadas de llevar a la práctica porque requieren presupuesto. Es muy difícil hacer un seguimiento del presupuesto que se le asigna a estas políticas en el caso de Uruguay. Cuando desde la sociedad civil preguntamos, hacemos monitoreo de cómo se está llevando a cabo la exigibilidad de estos derechos, y ahí la cuestión de los roles que afloró en varias intervenciones, hay muchas veces, no digo en todos los casos, no todo el Estado es igual, pero en muchos casos hay una reacción de molestia. El EPU es para la sociedad civil una nueva oportunidad de aportar a la evaluación de los avances y pendientes que tiene el Estado en función de las recomendaciones externas. El desafío es conocer para actuar y actuar para cambiar. Es colocar en la agenda nacional los temas y las acciones necesarias con los respectivos recursos económicos para que se incorporen los cambios que impacten en forma positiva en la situación de las mujeres afrodescendientes de todas las edades. Una preocupación respecto a la criminalización de la protesta, que me parece que es un tema que nos llama la atención o que abre una señal compleja en un país que todos los aquí activistas y actores saludamos como un país de derechos. El tema es que Uruguay aún tiene una creencia que los pueblos originarios no tienen cabida dentro de su identidad nacional. Aún el paradigma de civilización barbarie en muchos está todavía vigente, y no hay un reconocimiento real, ¿verdad?, de parte de la academia de nuestra propia existencia actual, a pesar de que en el censo del 2011 el 5%, o sea, casi 160.000 personas, autorreconocieron tener ancestros indígenas. Dentro de los desafíos que identificamos en el conjunto de organizaciones de sociedad civil que presentamos contribuciones para este examen periódico universal, uno de los grandes pendientes está en el interior del Poder Judicial, identificando precisamente que el concepto de independencia judicial se refiere como práctica de garantía de acceso a la justicia y no como defensa corporativa. Nosotros, por lo menos los que venimos del campo del derecho internacional de los derechos humanos, sabemos y hemos peleado de distintos lugares para que los organismos de Contralor y también los órganos jurisdiccionales tengan un alto componente de la imparcialidad y autonomía que deben tener para poder realmente hacer un monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, porque los tratados de derechos humanos en su naturaleza tienen esto, no son tratados, son distintos, no son tratados entre estados, sino son tratados en que los estados se obligan frente a los individuos que están bajo su jurisdicción, y esa es la peculiaridad que tienen los derechos humanos, porque los estados piensen muy bien cuando componen los órganos de
de monitoreo para que en realidad se garantice su independencia, autonomía, con personas formadas, comprometidas y que puedan ejercer con una mirada independiente y autónoma, porque eso es realmente lo que fortalece el escrutinio, el contralor, la colaboración, el fortalecimiento, la promoción y la protección para los estados. Los organismos internacionales siempre son subsidiarios, así que los estados son los primeros que pueden cumplir ese rol y tienen esa gran oportunidad.